Madres es un podcast de Maison Panadès en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir este tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. Feliz escucha. Pepita Marín es una joven emprendedora, fundadora de la empresa multinacional We Are Knitters, que ha puesto de moda y modernizado el tricot. También fue madre joven y hoy nos cuenta cómo fue su experiencia. Pues en mi caso sí que fue un poco sorpresa porque yo tenía y tengo endometriosis, que es una enfermedad que es bastante más común de lo que parece en las mujeres. Me parece, no sé si un 30% de las mujeres tienen algo de endometriosis. Lo que pasa es que es muy, muy difícil de diagnosticar porque básicamente lo que funciona mal, lo que tengo entendido es que funciona mal el endometrio y hay parte del endometrio que en vez de salir con la regla, todo, pues hay partes que se quedan, incluso que viajan por el cuerpo, y lo más normal es que se queden en forma de quistes en los ovarios. Entonces eso no hace imposible tener hijos, pero sí que lo dificulta bastante. Y bueno, yo era muy joven cuando me lo detectaron, tendría 24 años, y a los 25, una cosa así, sí que es verdad que tenía quistes que eran bastante grandes. De hecho, había uno que había que operar. Entonces, me operaron y, bueno, yo ahí con mi marido de entonces, sí que queríamos tener hijos, pero yo como era joven y tal, pues tampoco era una cosa que, vamos, ni se había hablado, era como una cosa, y como yo tenía dificultades para tenerlos, y claramente se veía porque yo no usaba ningún tipo de contraceptivo ni nada y no me quedaba embarazada, pues nada, era una cosa así. Y me operaron y me quitaron los quistes. Y al año justo me mudé a Madrid porque vivíamos en Londres y demás y no sé qué pasó, y de repente el ginecólogo me había dicho: cuando quieras tener hijos, no te preocupes, que siendo joven, pues hay maneras, pero me dio a entender cómo que tendría que ser a través de tratamiento. O sea, no tiene por qué ser de in vitro, pero sí que había que tratamiento. Entonces yo como completamente me olvidé y me quedé embarazada. Y tenía 26 años y estaba en medio, trabajaba en mi propia empresa, en We Are Knitters, que estaba creciendo, que era un poco una locura. O sea, yo trabajaba todas las horas, o sea, trabajaba ya todas las horas, era súper desorganizada, súper tal. Entonces me quedé como diciendo: ¿cómo voy a hacer? O sea, si todas las horas las trabajo, con lo desorganizada que soy. Entonces fue un poco sorpresa por el momento y por la situación y demás. Entonces, pero bueno, así dije: mira, por lo menos yo que tenía miedo de no poder tener hijos con este tema de la endometriosis y demás, pues mira, pues mira, qué bien, al final es una buena noticia y bueno, y luego la verdad es que, bueno, fenomenal, ahí está Eduardo, que es como se llama, y genial. El momento que descubriste que estabas embarazada, siendo un poco sorpresa, aparte de plantearte pues, los cambios de vida que comentabas, ¿no? Con la empresa y demás, ¿sentiste algo como ya voy a ser madre, o eso fue más paulatino con el embarazo, o ya era...? Mucho más paulatino. O sea, yo en mi caso yo creo que no, bueno, tardé mucho en descubrir que estaba embarazada, porque claro, como era algo que para mí no era una opción. Una opción. Luego yo también era joven, no tenía amigas que habían estado embarazadas recientemente, entonces no sabía bien, y entonces estuve como un mes y pico estando embarazada sin saberlo. Y de hecho, pues eso, notaba que tenía como mucho sueño, y siempre lo comentaba con mi socio, que es Alberto, es muy amigo mío, y cada síntoma que le decía, Alberto me decía una explicación. Estoy engordando, no sé qué, y me decía: bueno, hija, eso es la constitución de que cambia a los 27 años, en plan, ya puedes empezar a cuidarte, no sé qué, hacer algo de deporte, tal. Y luego me quedaba dormida
le decía, Juan Alberto, es que te juro que por las tardes que me gusta mucho trabajar y me estaba quedando dormida. Y me decía, bueno, es esa astenia primaveral o no sé qué, que está tal. O sea, como para todo, tenía como una explicación y no me enteré hasta que ya dije, uy, esto ya, no me acuerdo por qué, porque se me retrasó mucho la regla. Entonces ya dije, bueno, y no me, entre el susto, no el susto, el tal, el que estaba muy cansada, que de verdad estaba ahí como, me sentía un poco mal, me encontraba un poco mal al principio, pues la verdad es que yo no sentí que iba a ser madre hasta hasta, digamos, el embarazo bastante avanzado. O sea, yo di a luz en febrero. Yo recuerdo que también un poco, porque soy un poquito, ¿cómo se dice? No supersticiosa y tal, pero no quería como preparar nada hasta casi el final. O sea, lo de preparar el nido y todo eso, yo lo retrasé muchísimo, 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 hasta que casi ya era, digo, bueno, es que mi niño es Inevitable. una, pero es verdad que yo lo viví como muy, muy paulatino. ¿El embarazo fue bien a pesar de los problemas que tenías? ¿Te lo controlaron de una manera especial? No, no me lo controlaba, vamos, fue normal y todo muy bien, salvo al final lo del azúcar, que dio alto, no dio diabetes gestacional de esta que suele dar, pero no llegó a eso, pero sí que vio el ginecólogo muy alto y me quitó todo el azúcar los últimos 3 meses del embarazo, que lo pasé fatal, porque no te das cuenta del azúcar que tomas a lo largo del día hasta que te lo quitan. En plan, el café con leche sin azúcar, que ahora lo sigo tomando pues porque me acostumbré, pero sin azúcar, la fruta controlada. Entonces, lo pasé fatal los últimos meses porque ya estás cansadísimo, tal, no puedes tomarte ni chocolate ni nada y tal, pero el resto fue todo muy bien. Fue, fue todo muy bien, salvo eso del final, pero el resto todo iba yendo bien, iba yendo a las citas, y todo estaba bastante bien, la verdad. ¿Hiciste cursos de estos de preparación al parto o a la maternidad o no fuiste a No, ningún? no, no, bueno, y ya viéndolo hacia atrás, no es que fuera un error, pero yo tenía un ginecólogo o sea, muy, muy bueno, que me encantaba, pero es verdad que en ese sentido era muy escéptico a todos los cursos, a todas las preparaciones, y yo era bastante miedica y lo sigo siendo. Entonces él lo notó y dijo, bueno, si meto esta en cursos ahí a tal, a no sé qué, a que se coma la cabeza, que tal, con el estrés que tiene, porque yo seguí trabajando, bueno, vamos, hasta el final. Y por eso a mí tampoco me venían bien hacer los cursos por tiempo, porque tampoco me apetecían. Entonces no hice nada. Nada, nada, nada. Y yo era bastante miedica, bueno, luego lo cuento, pero yo era bastante miedica y no hice nada, ni preparación al curso, ni lo de la lactancia, ni nada, ni nada. Y entonces, bueno, pues claro, luego pues, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó luego? Imagino que el parto, ¿quieres decir? Que no te diste cuenta que o como... No, no, no. Entonces, yo quizás viéndolo un poco hacia atrás, que a mí o sea, mi ginecólogo me encanta y fenomenal, pero di a luz en una clínica y fue cesárea. Y luego te pones a ver, bueno, luego te pones a ver estadísticas y tal, y ya todo lo pasado. O sea, yo en aquel momento no me importaba nada. O sea, nada de nada de nada. O sea, era, pues si ahora que volviese a tener un hijo sería completamente diferente. O sea, me lo prepararía más. Yo creo que era un poco la inconsciencia de la edad, de no haber tenido igual amigas que hubiesen pasado por ello. Claro, los consejos más cercanos pues eran eso, madres, que mi madre tampoco me aconsejaba demasiado y tal. Entonces, fue una cesárea y fue 3 semanas antes de las 40 semanas. Nació en la semana 37. Y, y nada, y yo fui a unos monitores con mi madre y, y luego tenía un evento que iba yo a dar una conferencia ilusa de mí
Y entonces fui a los monitores y entonces me dijo, bueno, la consulta vente al lado, porque está al lado. Y yo entre los monitores y la consulta le dije a ginecólogo, bueno, un momentito, porque es que me tengo que maquillar, porque es que tengo luego un evento, tengo una cosa tal. Y me dijo, bueno, tú no vas a ningún sitio, o sea, olvídate, o sea, maquíllate si quieres, pero después de esto tú no vas. Y entonces resulta, y no lo supe hasta luego, que venía con una vuelta de cordón y por lo visto había sufrimiento, en los monitores detectaron que había sufrimiento fetal, o sea que cada vez que yo tenía una contracción, porque ya tenía contracciones desde hace tiempo, como que el niño paraba un poco de respirar o le ahogaba un poco. Entonces, aún así intentó que fuera un parto natural, con oxitocina, tal, yo no tenía ni idea, o sea, me acuerdo del matrón, o sea, porque fue un matrón que me dijo, bueno, te vamos a romper la bolsa y se quedó así como esperando mi respuesta, en plan, ¿qué te parece? Y yo, pues no lo sé, dímelo tú. O sea, que si lo hubiese sabido ahora, pues probablemente hubiese dicho, no, mejor no, vamos a esperar un poco, tal. Pero en ese momento yo no tenía ni idea. Y digo, bueno, hijo, dímelo tú, que eres el matrón, que eres el que sabe. Y entonces me rompieron la bolsa, pero yo tenía la tripa muy arriba, muy arriba, no, vamos, se veía que eso no iba a ser parto natural, yo creo. Pero bueno, me tuvieron ahí a las 9 de la noche, al final, pues como yo no dilataba, eso no se movía, no había nada, yo tenía la bolsa rota y tal, pues al final fue una cesárea. Y bueno, pues fenomenal, o sea, fenomenal. Bueno, pues no sé si hubiese sido de otra manera, si lo hubiese hecho de otra manera, si hubiese estado en otro sitio, si hubiese... pero bueno, lo cierto es que el niño estaba sufriendo y tal, y que es verdad que yo no dilataba, y bueno, pues al final igual se podría haber esperado un poquito más por la noche, o yo creo que hubiese acabado también como cesárea en cualquier caso. Bueno, al final tú también ahí confías en los médicos, ¿no? Claro. Claro, yo era lo que decía, digo, bueno, está el ginecólogo que confío en él ciegamente, el matrón, bueno, pues que me he contado un poco y demás. Al principio me decían que preferían que fuera natural, porque lo otro, claro, es una cirugía mayor, es la recuperación, condiciona mucho el segundo parto, vamos, que tiene sus implicaciones, ¿no? Y entonces se esperó un poco para ver si podía ser, pero no. Entonces yo por eso digo, yo no he tenido todavía la sensación de haber parido, ¿no? Porque te tumban, te abren, te sacan el niño y Y no hay eres madre. dolor, no hay dolor. No, yo tenía la epidural desde la mitad de la tarde, o sea que no sentía, sí que lo sientes así todo mucho, ¿no? O sea que aunque no duele, yo gritaba mucho, ay, 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 y me decían, pero si no te duele. Y yo decía, ya, pero es que lo noto y me da mucha grima. Entonces, porque notas ahí como te hurgan, o sea, a mí que me da mucha grima todas estas cosas y que veo una aguja y casi me desmayo, o sea, a mí quizá fue la peor parte esa y en la que te meten la epidural, que al final pues, es una aguja que la sientes ahí en la espalda, o sea, yo tengo estos recuerdos muy de cosas desagradables, no tanto de dolor, pero de cosas muy, muy desagradables. O sea, entiendo que no te durmieron del todo para hacer la cesárea, tú estabas despierta, estabas, bueno, con la epidural para no sentir nada, pero sí que notabas Sí, que... lo notaba, yo estaba ahí hablando con el anestesista, con el ginecólogo, o sea, no, en ningún momento estuve dormida, entonces lo notas todo. Y entonces cuando sacaron a Edu, ¿te lo pusieron encima enseguida o cómo? No. No, y eso fue yo creo que también otro de los grandes, de hecho, se lo llevaron para hacerle todo y se lo dieron a su padre antes que a mí y bueno, esa fue la única cosa que yo me da un poco más de pena y me dejaron, me terminaron de coser, que a mí se me hizo eterno y luego me dejaron, que debió ser menos, pero a mí me dio la impresión que fueron 5 minutos sola en el quirófano. Entonces, claro, yo estaba ahí medio drogada, porque al final me habían puesto más, porque como yo estaba gritando y molestando, yo creo,
me pusieron algo más, que me dejó un poco groggy, que yo pensé, ay, claro, después de tanto esfuerzo me he quedado así, pero de esfuerzo no había tenido nada en realidad, entonces era falso. Entonces estaba ahí medio drogada, me dio la impresión que fue eterno. Igual fue un minuto, pero a mí me dio la impresión que fue eterno. Y entonces, Además, a lo mejor... Perdona. No, y no me lo dieron hasta que no entré en la habitación, que fue lo único que dije, y ya vestido, y ni piel con piel, ni nada. Pero lo cierto es que yo tampoco lo pedí, prácticamente. Entonces, bueno, fue una mezcla de falta de información mía, ¿no? Igual, y, y de las circunstancias y cómo lo hicieron. Pero vamos, que si yo hubiese estado más informada o lo hubiese pedido en plan, oye, vale que sea cesárea, pero luego me lo ponéis o lo que sea y hacemos piel con piel enseguida. Y, y eso fue la única cosa que igual sí que tendría que haber hecho. Porque entiendo que si se lo llevaron era porque como había sufrimiento fetal, que a lo mejor fueron a hacer unas pruebas especiales, o sea, tú te quedaste ahí sin saber si estaba bien, si no estaba bien, si... No, sí, no lloraba y yo decía, ay, que no llora tal. Y sí que antes de llevárselo me lo pusieron para que lo viera, pero al lado, ¿sabes? No, lo vi así, o sea, no, de lado. no lo vi, No tocaste ni no siquiera. lo toqué ni nada. Y le hicieron nada, le hicieron unas pruebas las normales, ¿cómo se llama? El test este normal y que dio fenomenal y todo, pero Pero fue, ya. sí, Que a lo sí, mejor por protocolo en esa clínica o... por protocolo, lo que fuera, que fue lo único. Pero bueno, luego, pues nada, luego... Cuando llegó a la habitación todo vestidito y lo pudiste coger ya por primera vez, ¿qué es lo que sentiste? Pues la verdad O es que ahí también... Pues la verdad es que yo, o sea, no lo recuerdo, o sea, no lo recuerdo, o sea, me acuerdo de cuando me lo dieron y tal, pero no es uno de los momentos que me ha marcado. O sea, como hay otras madres que dicen, es que cuando te lo ponen en los brazos y se te quita todo el dolor, yo creo que también es entre que yo no había sentido tanto dolor, que estaba un poco drogada todavía de tal, que no había tenido, que creo que hay hormonas que se liberan con el parto natural, que ayudan a que ese momento sea muy especial y tal, y demás. Entonces, en mi caso sí que es verdad que yo no, o sea, me acuerdo y tal, pero tampoco fue, o sea, dije, ay, qué guay y tal, pero estaba entre dolorida, drogada, eh, cansada de tal, o sea, no fue súper especial. Luego hubo muchos momentos muy especiales, por supuesto, y tal, pero ese momento que dicen que es mágico y tal, yo no lo viví como tal. Yo creo que es porque fue cesárea y tal. No lo sé, no lo sé. Bueno, y además tú, claro, estabas recuperándote o bueno, acababas de pasar por una operación que la recuperación no debe ser fácil tampoco. No es nada fácil, no. Y luego también ahí yo tuve muchas dificultades con lo del pecho, que lo decidí justo en ese momento, me dijo el ginecólogo, ¿le vas a dar el pecho? No, y yo, ay, pues espera, y dice, pues dímelo ya, porque tengo que dar una pastilla tal, te tengo que dar ya la pastilla, y dije, no, sí. Y era una de las cosas que quizás yo luego con el tiempo he visto que no se cuentan tanto, se cuenta muchísimo del parto y de, ¿sabes? O de amigas y tal, de generación, se cuenta muchísimo del parto, de las cesáreas y demás, y no tanto del pecho. O sea, yo pensaba literal que me iba a poner al niño en la teta y que iba a ser, vamos, y que era natural y demás. Y entre que a mí me pasó que no me subía la leche por la cesárea, eso sí que fue, eso sí que sé que es por la cesárea que tarda más en subir la leche, por las hormonas hasta que se liberan y tal. Y, y era un niño que era pequeñísimo, o sea, nació con 2.700 y no paraba de adelgazar y a mí no me salía leche. Y entonces a mí no me salía leche, yo lo intentaba, ahí me ayudó mucho el ginecólogo, que hacía mucho como de matrona, se pasaba y me ayudaba mucho él a como tal, decía, sí, hombre, sí, dice, tú no le des nada, ni una gota del biberón, tal, porque si no se acostumbra y ya no se te va a enganchar y tal. Entonces, claro, no le podía dar el biberón, el niño muriéndose de hambre, ¿sabes? Que le ves ahí llorando, desesperado, en plan una ratita enana, en plan, y yo diciendo,
yo con grietas, sangrando, o sea, que yo no sé, bueno, ahí tendría que haber ido a los estos, pero no sabía lo que era una pezonera, no sabía, vamos, lo de las grietas, lo de la Purelán, ¿cómo se llama? Sí, que la crema que... Tal. Entonces, eso sí que es algo que me hubiese gustado saber. Luego bajó la leche por fin, o sea, pero al cabo de mucho tiempo, o sea, bajó la leche un poco, pero casi me lo tienen que meter en la incubadora porque ya pesaba 2,5, no paraba de bajar, me decían, es que si no le vamos a tener que ingresar, o sea, había ahí como una presión entre el dolor, la presión de que si no lo metían en la incubadora y no le daban el alta y tal. Entonces, esa parte sí que la recuerdo como horrible. Luego una vez lo conseguí, fenomenal. O sea, me dolía mucho al principio por las grietas y todo, pero luego una vez ya todo tal, ya fue fenomenal, el niño creció, recuperó enseguida el peso, todo y muy bien. Pero bueno, es verdad que no tengo yo un Esto es- recuerdo de la cesárea y del posparto inmediato en el hospital muy... Luego lo de las visitas, es verdad que yo no lo sabía, pero es verdad que molestan muchísimo. Bueno, sobre todo cuando estás lidiando tú con curarte, con que tu niño no come y claro, si hubiese sido todo bien y fácil, pues quizá te lo tomas de otra manera, pero estando... Nada, nada, fatal, fatal. Y yo que soy como muy, pues eso, si hay alguien tal, que intento como hacer esfuerzo de hablar, pero bueno, eso, o sea, no tengo buen recuerdo yo de, de los días, de los 3 o 4 días después de que naciera. 3 o 4 días, ¿eh? Le costó subir la leche y engancharse bien y Sí, tal. Con la presión además que has dicho que, ¿no? De los médicos que tampoco te ayudan mucho y no te animan o que enseguida quieren darle leche artificial en lugar de apoyarte. claro, ahí había presiones y además cambiaban los pediatras. O sea, me acuerdo que por la mañana había uno, los pediatras de bebés, y por la tarde le veía otro y luego le veía, o sea, le veían tal y cada uno tenía su librillo. O sea, uno me decía, no, no, no le des nada porque si no, como el ginecólogo, si no, no se te va a enganchar, nada, no te preocupes, calienta. Y otro, en cambio decía, mira, fue la pediatra la que me dijo, mira, es que si baja de 2,5 tú mañana te vas a poder ir y el niño se va a quedar porque tal, y entonces cada uno además tenía como su propia, digamos, cada uno su librillo, ¿no? Y entonces yo lo quería intentar y demás, entonces sí, y es todo psicológico, hay mucho psicológico, de ahí no puedo, no tal. Bueno, ahí también te salía a lo mejor la vena más animal, ¿no? De madre. Lo que decías que no habías tenido durante el embarazo y el parto, de que bueno, que no te dejaba. Y ahí sí que con tu niño dije, no, no, yo quiero darle del pecho, ¿no? Y Sí, puede ser, hombre, digo, mira, ya hemos llegado hasta aquí, tal, digo, por lo menos era tan pequeño, había nacido antes, yo sí que en ese momento dije, ves que hay que darle el pecho, o sea, aunque justo en el parto no tenía muy claro, ahí sí que lo tenía claro, y eso sí que costó, pero bueno, luego ya bien. ¿crees que ahí se fue formando el vínculo este que dices que tampoco que te costó generarlo, pues al Sí, principio por todos los problemas y luego sí, ya una vez sí, fue más sí. rodado todo? Sí, 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 yo creo que sin duda, o sea, que luego, pues luego se forma de otras maneras y luego hice, pues estuve mucho tiempo con piel, le di 6 meses el pecho, solo el pecho, vamos, o sea, que sí que ahí hubo, o sea, yo creo que sí que se recuperó el vínculo, o sea, y bueno, yo ahora además no vivo siempre con él, estoy solo una semana de cada 2, que aquello también decía, bueno, es que voy a perder un poco el apego y demás, porque esto es desde hace ya bastante tiempo y nada, y vamos, yo le veo un niño que está bien apegado y no, vamos, al revés. O sea que, Y como curiosidad, porque me ha sorprendido, como que has pensado mucho en tu parto a posteriori, ¿no? Incluso que a lo mejor la información que no quisiste tener al principio la has buscado después. No sí, sé si es porque amigas han tenido hijos o porque tú te no, quedaste con dudas o... no, por la experiencia, yo me quedé con muchas dudas. O sea, como la experiencia fue tan mala, luego lo busqué enseguida todo y estaba todo en internet, vamos, estaba todo, estaba tal.
dije, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, podría, ¿no? Entonces, sí, todo lo que no busqué antes, lo busqué después. Y mal, porque te da ahí como además, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho otro, pero bueno, o sea, y luego sí que es verdad que yo noté, que fíjate, ahora hablando del parto digo, ojo, hace mucho que no lo contaba, pero sí que noté como que después, o sea, yo soy una persona que cuando hablo con la gente no doy casi detalles. O sea, me dicen, ¿qué tal? Bien, tal. O sea, no soy de las típicas personas que se ponen a dar detalles de todo, de tal, de lo que he hecho, de lo que cuento las historias casi sin un detalle. Sentía una necesidad de contar el parto a todo el mundo con mucho detalle. No lo sé por qué, pero lo sentía, o sea, como que esta historia que acabo de contar de todo esto, de, bueno, además es que hubo una anécdota que mi madre estaba muy nerviosa y como nos había no ocultado, él no nos dijo que tenía una vuelta de cordón. Estaba nerviosísima porque mi madre es muy, muy nerviosa. Mi madre insultando al ginecólogo, o sea, yo metiéndome en la cesárea, el ginecólogo ahí, mi madre insultándole, bueno, fue todo un show. Y entonces yo como que sentía la necesidad a posteriori de contar con mucho detalle todo. O sea, no sé por qué es, pero es verdad que sí que lo conté con mucho, mucho detalle a mucha gente. Y Bueno, busqué porque mucha información y si en algún momento vuelvo, será de otra manera. Será de otra manera. Entonces, bueno, luego al final también, que a claro, veces la información, las cosas van como van, que tampoco por eso nunca se sabe, ¿no? Pero no puedes controlar todo y bueno, a veces ocurren cosas, imprevistos y hay que lidiar con ello y por eso pues hay hospitales, hay médicos y por eso en España se hacen en hospitales, o sea que no. bueno, pues oye, si quieres ahora ya para terminar, contarme cómo decidiste llamarle Edu. Pues Bueno, decidiste o decidisteis. era el padre de su padre, o sea, el abuelo del niño se llamaba que se había muerto cuando mi ex marido era muy pequeño y entonces la verdad es que si no, o sea, mi exmarido se llamaba Fran y entonces eh, yo veía que le iba a querer llamar como él y a mí Francisco no me gusta nada y entonces dije, bueno, el nombre del padre que me gustaba mucho más, que era Eduardo y se llama así por eso. Bueno, pues ya está, muy bien. Muchas Venga, gracias. Gracias, Feliz. hasta Hasta luego. luego, un beso, Deu. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Madres. Suscríbete para no perdértelo.